Gilgamesh y Enkidu. El nacimiento de una amistad épica. El problema en Uruk. En el fértil valle regado por los ríos Éufrates y Tigris, se erguía, majestuosa e inconmovible, la espléndida y bulliciosa ciudad de Uruk, corazón palpitante y faro de la antigua Mesopotamia. Sus límites estaban definidos por imponentes murallas de ladrillo cocido, cuyas superficies, pulidas por el tiempo y el sol, brillaban con un destello cobrizo al amanecer y al atardecer, como un cinturón divino destinado a proteger un tesoro. Desde lo alto de su zigurat, la mirada podía perderse en un horizonte de poder y prosperidad. Pero dentro de aquella fortaleza de barro y ambición, gobernaba con mano de hierro y corazón inquieto Gilgamesh, el rey de Miurgo, una figura tallada por los dioses y atormentada por su propia grandeza. Su ascendencia no era un simple linaje real, era un prodigio divino, un experimento celeste. 2/3 de su ser, la parte preponderante que dictaba su fuerza y su orgullo, eran esencia pura de Dios, un legado directo de su madre, la sabia y venerable diosa Ninsun. Solo el tercio restante, aquel que lo sujetaba a la tierra con cadenas invisibles, pertenecía a la humanidad mortal. Esta herencia desequilibrada le dotaba no solo de una fuerza física descomunal, capaz de partir árboles y domar bestias con sus propias manos, sino también de una belleza temible que inspiraba tanto admiración como pavor, y de una energía interna que parecía un volcán en perpetua ebullición, buscando siempre un cauce por donde explotar. Sin embargo, lejos de ser un don benéfico para su pueblo, ese poder colosal, al carecer de un contrapeso de humildad o un propósito noble que lo guiara, se había pervertido y deformado en una tiranía opresiva y caprichosa. El vigor infinito del rey, en lugar de canalizarse en la protección y el bienestar de Uruk, se desbordaba torrencialmente en 2 abusos sistemáticos que sumían a la ciudad en una desesperación silenciosa y profunda. Por un lado, ejercía con cruel arbitrariedad el derecho de pernada, o ius primae noctis, transformando la noche más dulce de cualquier plebeyo en una pesadilla de humillación. Gilgamesh se presentaba, implacable, en las alcobas nupciales, reclamando para sí el privilegio de yacer con las novias, antes que sus propios y desvalidos esposos. Este acto, que violaba el más sagrado de los vínculos humanos y sembraba la amargura y el dolor en el seno de cada nueva familia, era la demostración máxima de su poder sobre la vida íntima y la felicidad de sus súbditos. Por otro lado, su férrea voluntad, su inquietud titánica, encontraba un escape monumental en la arquitectura. Canalizaba la fuerza bruta de todo su pueblo, hombres, mujeres y jóvenes cuyo sudor era el morado de su gloria, en interminables, faraónicos y agotadores proyectos de construcción. Murallas que parecían querer alargarse más allá del horizonte, zigurats escalonados que aspiraban a arañar el cielo mismo para tocar a los dioses, templos gigantescos cuyos cimientos devoraban años de esfuerzo. Uruk se convertía así en una jaula de oro y barro, físicamente más majestuosa y deslumbrante, pero que gemía bajo el peso insoportable de un gobernante que en su soberbia actuaba más como una deidad caprichosa y demandante que como un pastor solícito de su rebaño humano. Finalmente, agotada todavía de recurso terrenal, silenciados por el miedo, pero no vencidos en su sufrimiento, los ciudadanos, con el alma rota por la impotencia, solo encontraron un último refugio:
alzar sus plegarias al cielo. Sus clamores, que comenzaron como un susurro de queja en los mercados y un lamento ahogado en los hogares, se fusionaron en un poderoso murmullo angustiado. Este coro de desdicha se elevó desde los patios polvorientos, las plazas atestadas y las sombrías habitaciones. Atravesó la inmutable bóveda celeste y llegó con una claridad ineludible hasta el concilio de los grandes dioses. Era un grito unánime que ya no pedía favores, sino que exigía justicia y un alivio urgente para el yugo insoportable impuesto por aquel que, paradójicamente, debía ser su protector y no su verdugo, su propio rey, el Hijo de Dios, Gilgamesh. El coro de desesperación que ascendía desde las calles y hogares de Uruk, cargado de una angustia tan profunda que había logrado traspasar el denso velo de lo mortal, no se disipó entre las nubes ni se perdió en el vasto silencio del cosmos. Al contrario, aquella vibración de sufrimiento colectivo resonó con una claridad urgente en las altas e inaccesibles esferas del firmamento, en aquella dimensión atemporal donde moran las deidades que con hilos de luz y sombra tejen los intrincados destinos de los hombres. Allí, en el gran salón del concilio presidido por Anu, señor del cielo, los dioses escucharon los lamentos, no como un rumor lejano, sino como una evidencia incontestable. La queja unánime del pueblo llegó nítida al concilio divino, y en ella resonaba, con el eco metálico de la verdad, una injusticia tan flagrante que no podía ser ignorada, ni postergada, ni perdonada. El caso de Gilgamesh, el rey semidivino, devenido en opresor de su propia sangre, presentaba un dilema singular. No se trataba de un déspota común, sino de una criatura híbrida, un ser cuyo poder emanaba en parte de la misma esencia divina que ellos compartían. Por tanto, requería una solución a la altura de su naturaleza extraordinaria, una réplica proporcionada a su fuerza desmesurada. Un rayo castigador o una plaga devastadora habrían sido respuestas vulgares, indignas de la complejidad del problema. No bastaba con un castigo común. Se necesitaba un correctivo que fuera su igual, un contrapeso perfecto, un espejo feroz para su fuerza desmedida. La respuesta no debía aniquilarlo, sino confrontarlo, equilibrarlo y, en el mejor de los casos, redimirlo. Fue entonces cuando los ojos celestiales, brillantes con la luz de 1000 estrellas, se posaron en Aruru, la gran diosa madre, la matriz del universo, la dadora de la forma y el aliento. Ella, la que en los albores del tiempo, cuando el mundo era joven y silencioso, había amasado el barro del Apsu y con paciencia infinita había moldeado a la humanidad con sus propias manos, infundiendo vida en cada grieta y cada curva. A ella, la alfarera primordial, se encomendó la sagrada y delicada tarea. Y Aruru aceptó, porque en su sabiduría entendió que no se trataba de crear un enemigo, sino de forjar un complemento, una parte perdida del alma del propio Gilgamesh. En la soledad infinita y reverberante del desierto, en un lugar donde la mano del hombre jamás había hollado la arena, bajo un cielo implacable y azul cobalto, Aruru, la diosa de la creación, se arrodilló en la tierra virgen. El viento cálido enmudeció a su paso, con la solemnidad ritual de un acto primordial, como si repitiera el gesto fundacional de la vida. Tomó arcilla pura, la esencia húmeda y fértil de la tierra, y la mezcló con la saliva divina, el hálito ígneo y eterno
que contenía el espíritu de lo inmortal. Entre sus palmas, la materia inerte comenzó a palpitar. Y así, con la destreza serena de la primera alfarera, modeló en el desierto no a un hombre convencional, sino a una fuerza elemental en forma humana, a Enkidu. No lo esculpió para servir, ni para adorar, ni para gobernar. Lo concibió como un concepto hecho carne, la fuerza en estado puro, la naturaleza consciente, el límite andante. Su aspecto era la antítesis viva y respirable de la pulcra y geométrica civilización de Uruk. Era un hombre salvaje, una criatura en la que los límites entre lo humano y lo telúrico se difuminaban hasta desaparecer. Su cuerpo, tallado no por el cincel, sino por los vientos ásperos y el sol inclemente, era enorme, una arquitectura de tendones y músculos entrelazados que sugería una potencia solo aletargada. No era la complexión de un atleta, sino la de un accidente geológico con forma de hombre. Estaba cubierto de un pelaje espeso y ondulante, un manto primigenio de lana enmarañada que lo abrigaba de las noches gélidas del desierto y lo mimetizaba perfectamente con los tonos ocres y dorados de las llanuras, haciéndolo casi un fantasma para la mirada no entrenada. Su cabello, negro como la brea recién vertida, caía en greñas largas y enmarañadas, como el de una mujer salvaje, ondeando libremente con cada movimiento, sin conocer jamás la cuchilla afilada, ni la disciplina del peine. Su fuerza era colosal, pero no era la fuerza disciplinada, técnica y medida de un guerrero. Era la fuerza bruta y pura de un torrente desbordado, de un terremoto que nace de las entrañas del mundo, de la naturaleza misma hecha carne y dotada de voluntad. La presencia de Enkidu en la estepa, sin embargo, no podía pasar indefinidamente desapercibida para el mundo de los hombres. Su justicia instintiva pronto chocó con los intereses humanos. Un cazador cuyas trampas cuidadosamente escondidas eran sistemáticamente desmanteladas por una fuerza desconocida, se sintió profundamente frustrado. Día tras día encontraba sus lazos rotos, sus hoyos vacíos y sus capturas liberadas, viendo cómo su sustento y su oficio se arruinaban sin comprender la causa. Atormentado por la pérdida y el misterio, decidió espiar. Lo que vio desde un risco le heló la sangre. No era un espíritu ni un animal, sino un coloso peludo, un hombre bestia de fuerza sobrenatural, que con sus propias manos liberaba a las presas con una ternura desconcertante. Desesperado y sin recursos para enfrentar a semejante criatura, el cazador, cargando su equipaje de frustración y miedo, emprendió el largo viaje a Uruk para llevar su queja a la única autoridad cuya fuerza parecía rivalizar con la de aquel ser salvaje, el rey Gilgamesh. Al presentarse ante el trono, denunció el problema ante Gilgamesh con voz temblorosa, describiendo al monstruo que protegía a los animales y arruinaba a los hombres de la estepa. Lejos de enfurecerse o mostrarse incrédulo, el rey, astuto y perspicaz, escuchó con intensa curiosidad. En la descripción del cazador, Gilgamesh no vio una simple molestia, sino el rastro de algo extraordinario, una fuerza en estado bruto que resonaba extrañamente con su propia naturaleza. Y en su mente, acostumbrada a calcular el poder y la dominación, ideó un plan que era a la vez simple, profundo y sibilino. No ordenó una expedición militar para cazar a la bestia. En su lugar, concibió una trampa de una sofisticación perversa. Una trampa que no usaba hierro,
sino deseo, que no capturaba el cuerpo, sino el alma. Ve, cazador, dijo Gilgamesh, con una sonrisa que contenía siglos de conocimiento mundano. Lleva a Shamhat, la sacerdotisa del templo de Istar. Se refería a la Arimtu, la mujer sagrada, cuya función no era solo ritual, sino también la de encarnar el arte y el poder de la civilizada sensualidad, el amor físico como puerta a un estado superior de conciencia y vinculación social. Gilgamesh dio sus instrucciones con la precisión de un estratega. Que se despoje de sus ropas y muestre sus encantos. No con timidez, sino con la orgullosa exhibición de lo que significa ser humano, cultivado y deseable. Esperad en el abrevadero. Cuando él la vea, se acercará, atraído por un impulso más antiguo que el miedo o la razón. Entonces, ella no deberá rechazarlo, que lo reciba, que lo enseñe. Entonces, cazador, ella lo civilizará. El plan no era matar a la naturaleza en Enkidu, sino seducirla, domesticarla a través de su propio instinto más profundo. Guiados por el cazador, Shamhat encontró a Enkidu en el abrevadero, el lugar donde todas las bestias acudían, el corazón social de la estepa. Ella, imbuida de su sagrada misión, no vaciló. Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, se desnudó, dejando que sus ropas, símbolos de la cultura, cayeran a la arena. Allí, a la orilla del agua, se mostró no como una cazadora, sino como una ofrenda, como la encarnación de todo lo que Enkidu desconocía. Y lo sedujo, no con palabras que él no entendería, sino con la elocuencia del cuerpo, con la invitación tácita de la piel y la mirada. Enkidu, el hombre salvaje, cayó bajo el hechizo de lo humano. Pasó 6 días y 7 noches con ella, en un maratón de pasión y descubrimiento que trascendía lo meramente físico. Aquel periodo, un ciclo temporal completo y sagrado, fue un acto que simbolizaba, de manera irrevocable y cataclísmica, su ruptura con la naturaleza. Cada beso era un alejamiento del pasto, cada caricia una lección sobre la delicadeza, cada noche compartida un paso más en el olvido del lenguaje de los animales. Shamhat, con su cuerpo y luego con sus palabras, fue deshaciendo el nudo salvaje que lo unía a la tierra. Le dio a probar pan y cerveza, le habló de ciudades, de reyes y de la gloria que aguarda a los fuertes. Le habló, sobre todo, de Gilgamesh. Y en el corazón de Enkidu, donde antes solo latía el ritmo de la manada, germinó por primera vez un sentimiento complejo y humano: la curiosidad, el desafío y el deseo de un destino diferente. La civilización no llegó a él mediante la conquista, sino a través de un abrazo. Y en ese abrazo, el protector de la estepa comenzó a morir, para dar a luz al héroe que enfrentaría a un rey. La transformación de Enkidu, iniciada en el lecho de juncos junto a Shamhat, fue un proceso profundo y total que alteró cada fibra de su ser. No fue un cambio superficial, sino una reconversión de su esencia, que puede desglosarse en 3 esferas íntimamente conectadas. En el plano físico, la metamorfosis fue inmediata y traumática. Una vez saciado el éxtasis de aquellos 6 días y 7 noches, un instinto primario llevó a Enkidu a intentar volver con los animales, a reincorporarse a la manada que había sido su familia. Corrió hacia las gacelas con los brazos abiertos, emitiendo los sonidos guturales que antes los calmaban. Pero la respuesta fue de un rechazo absoluto y desgarrador. Estos huyeron de él. Donde antes veían a un hermano protector, ahora percibían un olor extraño, una presencia alterada, un aura que ya no era la de la naturaleza pura.
Sus antiguos compañeros olfatearon en él el perfume de Shamhat, el rastro del fuego humano, la fermentación de la cerveza y la intención nueva en sus ojos. Su cuerpo había cambiado. La tensión perpetua de la alerta salvaje se había relajado. Sus músculos, aunque aún poderosos, habían perdido esa fibra elástica y reactiva que le permitía fundirse con el paisaje. Había perdido su velocidad de flecha y su agilidad felina salvaje, canjeándolas, sin saberlo aún, por una fuerza más ponderada y una presencia más gravitatoria. Era un exiliado de su propio reino. Así, transformado en cuerpo, mente y espíritu, Enkidu estaba listo para su ingreso al mundo. Shamhat y unos pastores, quienes lo habían observado con una mezcla de temor y fascinación, lo llevaron a Uruk. Este viaje fue el rito de pasaje final. Cada paso que alejaba de la estepa y se acercaba a los campos cultivados y luego a las puertas monumentales, completaba su transición al mundo humano. Ya no era Enkidu el salvaje, sino Enkidu el héroe en potencia, cargando consigo la fuerza bruta de la naturaleza y la recién adquirida chispa de la justicia humana, dirigiéndose inexorable hacia el encuentro que definiría su vida y la de su destino entrelazado, el rey Gilgamesh. Pronto, como si el destino acelerara su curso, Gilgamesh, ajeno aún a la proximidad física de ese compañero, se preparaba para ejercer su derecho de pernada en la casa de una novia, un acto que ahora parecía el preludio ritual de un cambio mucho mayor. La noticia del inminente abuso corrió como un reguero de pólvora. Enkidu, enterado al llegar a las puertas de la ciudad, sintió que la indignación que ardía en su pecho encontraba por fin un objetivo concreto. Sin vacilar, se plantó en la entrada del templo nupcial o en la casa de la boda, bloqueando el paso con su imponente figura, un muro de carne y determinación erigido contra la tiranía. La gente, sorprendida y electrizada por el desafío abierto a su rey, se agolpó para presenciar el encuentro, formando un círculo humano expectante alrededor de los dos colosos. El combate que estalló fue titánico, un choque de fuerzas primordiales. No fue una pelea de técnica, sino una lucha casi geológica. Se agarraron como toros enfurecidos, entrelazando sus brazos en un test de fuerza pura, donde cedían las baldosas bajo sus pies. Rompen jambas de puertas al chocar contra ellas y sacuden los cimientos de los muros con cada embestida, haciendo temblar el suelo de Uruk. La violencia era pura, brutal, pero carecía de odio. Era el lenguaje inevitable de dos fuerzas que debían medirse. Tras un forcejeo eterno y agotador, Gilgamesh, en un momento clave, encontró una abertura, aplicó su astucia marcial junto a su fuerza y logró derribar a Enkidu, inmovilizándolo contra el polvo. En ese instante, en lugar de la rabia o la humillación, algo más poderoso floreció en el corazón del hombre salvaje. Enkidu, desde el suelo, miró al rey que lo sometía, y en un acto de profunda clarividencia y reconocimiento, reconoce la supremacía del rey. Una sonrisa serena, la primera de su vida quizás, se dibujó en su rostro. Y entonces dijo, con una voz que por primera vez resonó no como un desafío, sino como un juramento: Tu madre te dio a luz para ser único, insuperable. Enlil, el Dios Supremo, el Señor del viento y el destino, te ha destinado desde siempre a ser rey. Mi fuerza no vino a usurpar tu trono, sino a servir a tu destino. En esas palabras, la pelea terminó. El rival se transformó en el compañero, el obstáculo en el pilar. La lucha física cesó, y en su lugar nació, entre el jadeo y el polvo,
el vínculo más poderoso de la epopeya, la fraternidad forjada en el reconocimiento mutuo de la grandeza. En ese instante preciso, cuando las palabras de reconocimiento de Enkidu aún vibran en el aire cargado de polvo y sudor, la furia ciega que los había impulsado se disipa como la bruma bajo el sol de la mañana. La tensión de músculos de acero se relaja y la hostilidad da paso a una quietud sorprendida. No hubo un vencedor ni un vencido en ese terreno sagrado por la lucha, pues la contienda había servido a un propósito más alto que la mera supremacía. En su lugar, brotó un reconocimiento mutuo, profundo e instantáneo, que caló más hondo que cualquier golpe. Gilgamesh, que nunca en su vida de fuerza solitaria había encontrado un igual, un espejo que reflejara su propio poder, contempla al gigante derribado y ve en Enkidu, de repente, con una claridad absoluta, al compañero, el Rindu, al aliado del alma que sus sueños estelares le habían anunciado. Aquel objeto pesado era esta conciencia feroz y leal que yacía ante él. Por su parte, Enkidu, desde el suelo, ve en Gilgamesh ya no al tirano abstracto, sino al líder nato, al rey destinado por los dioses que puede canalizar su fuerza bruta y su recién descubierta ira moral hacia un propósito mayor. Ve el orden que puede nacer del caos, la dirección para su desbordante potencia. Se abrazan entonces, no como guerreros que se saludan, sino como dos mitades de un mismo ser que por fin se encuentran. Es un abrazo que aplasta cualquier resto de distancia, un pacto sellado con la calidez del cuerpo y el respeto de los espíritus. Sellan en ese gesto silencioso y elocuente una amistad eterna, más fuerte que el parentesco de sangre, forjada en el yunque del conflicto. Esta unión simbiótica y poderosa transforma inmediatamente a Gilgamesh de un modo radical. La energía que antes se dispersaba en la opresión encuentra ahora un cauce noble y un contrapeso sabio. Abandona sus abusos de inmediato. El derecho de pernada se vuelve repulsivo para su nueva dignidad. La idea de someter a su pueblo le parece ahora la debilidad de un rey sin compañero. Encuentra un propósito noble para su energía desbordada. Ya no busca probar su fuerza dominando a los débiles, sino desafiando monstruos, conquistando glorias que trasciendan su nombre. Su vigor tiene por fin un horizonte épico. Deja de oprimir a su pueblo y en cambio piensa en grandes hazañas que los glorifiquen. Uruk ya no es su posesión explotable, sino el reino que legará a la historia. Y sus ciudadanos, los testigos de su grandeza, compartida con Enkidu. Enkidu, a su vez, una vez consumada la unión y en la intimidad de su nuevo hogar, experimenta una profunda congoja. Sentado, quizás en los patios del palacio, llora. Shamhat, la mujer que lo civilizó y lo condujo hasta aquí, se acerca y le pregunta por qué derrama lágrimas, si ahora por fin tiene un amigo leal y un lugar de honor en la ciudad más grande del mundo. Enkidu responde con una tristeza melancólica y serena, mirando más allá de los muros, hacia el horizonte donde termina el mundo construido. Su llanto no es de arrepentimiento, sino de duelo. Siente nostalgia por la libertad salvaje que perdió para siempre, por el viento sin obstáculos en la estepa, por el silencio compartido con las bestias
por la simplicidad de un destino guiado solo por el instinto y las estaciones. Llora por el Enkidu que fue y que ha muerto en el abrazo de Shamhat y en la lucha con Gilgamesh. Pero en su aceptación de esa pérdida, en el reconocimiento de que ese paraíso salvaje ya no es su hogar, abraza plenamente su nuevo destino. Elige la complejidad del amor fraternal, el peso de la moral y la gloria compartida sobre la inocencia solitaria. Su llanto es, por tanto, el rito fúnebre de su antiguo ser y el bautismo de lágrimas del héroe en que se ha convertido.